Este mensaje no es para todo el mundo. Si estás aquí es porque algo se está moviendo en tu energía. Y cuando el universo insiste es porque ya no puedes seguir igual. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar cuál es el mensaje que tiene el universo hoy para ti. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias. Recordad también que he creado un nuevo canal, Tarot Divergente, por si os apetece, bueno, pues echarle un vistazo, suscribiros. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Negra, con el tarot de Elemental Wisdom. Opción número 2, Bruja Morada, con el tarot Wizards. Os dejo unos segundos para que penséis. Recordad que podéis parar en el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Negra, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué mensaje tiene hoy el universo para ti. Opción número 1, Bruja Negra, ¿qué mensaje tiene el universo para ti? Opción número 1, Bruja Negra. Bueno, siento que es como que te estás dando cuenta de algo, ¿vale? Es un mensaje muy fuerte, pero a la vez muy bonito, ¿no? Porque es como que este sol te está iluminando, te estás dando cuenta de algo, el juicio es como estoy renaciendo, me estoy dando cuenta de algo que ya no puedo sostener más, ¿no? Eh, hay claridad, hay luz, es como que por fin he tenido revelación sobre un tema o sobre una situación que ya no puedo sostener, ¿no? Sí, es que yo siento que puede ser también incluso un trabajo, algo que llevas tiempo sosteniendo o algo que llevas tiempo aguantando. Y me hablan de que esto ya no vivirá contigo. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser adáptalo, ¿vale? Tenéis que, como os digo, siempre son lecturas generales, adaptarlo a vuestra situación y, y tenéis que quedaros con lo que os resuene. Si no resuena nada, escoger otra opción, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. También puede estar hablando de todo, como te digo, de un trabajo. Hay algo que ya no vibra contigo, hay algo que es como que te drena o que ya no, o una persona que bloquea que esto avance. Y siento que es como que hay oportunidades que vienen para ti nuevas, pero es como que te vas a deshacer de tu anterior eh, versión, ¿no? ¿Ves? Hay algo, sobre todo yo siento que se está quebrando, que se está rompiendo con esa torre. Siento que es como que tienes que decidir, tomar decisiones en función de esto. Puede ser que haya una conversación que sea inevitable, pero yo veo aquí un cambio brusco en tu vida que te está llevando a plantear, pues romper con todo esto. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, como te digo, un vínculo. Siento que duermes mal por las noches, que te lo estás planteando bastante. Yo veo ahí como una persona que te está influyendo mucho, alguien muy mental, muy frío. Puede ser, ya te digo, una relación o alguien de tu trabajo con el que no te sientes bien, un jefe o una jefa, alguien. Entonces lo que veo es que es un final inevitable, brusco, con esa torre, pero que te va a liberar de bloqueos, ¿vale? Me están diciendo que te va a liberar de bloqueos, que vas a por fin a terminar con conflictos, con frustraciones, con incomodidades, con insatisfacciones. Te dicen también que tienes que elegir y que tienes que elegir en función de lo que más te convenga. Yo siento que aquí hay algo que se rompe. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ti en este momento. Opción número 1, Bruja Negra. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo en este momento? Hoy, ¿qué mensaje quiere darte? Es como una energía de que no estás recibiendo lo que verdaderamente quieres
y tienes que ser al final resiliente y aprender de esta situación. Siento que a veces eres como una persona muy buena o muy benevolente con los demás, estás como anclada o anclado en una situación y te dicen que es como que te sientes rechazada o como que sientes que eso no vibra ya contigo. Tienes dudas, miedos, incertidumbre, pero al final tienes que superar esos miedos. Fíjate, te he dicho miedos y me ha salido superar miedos, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de a lo mejor no estás segura o seguro de si esto es lo que quieres realmente, ¿no? Tienes que pasar por esta situación y cuando algo se rompe es porque vienen cosas mejores para ti y siento que es lo que va a pasar, ¿no? En esta opción. Te están diciendo tienes que romper con esa situación, ya sea con esa persona, trabajo, incluso alguien de tu familia. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy? Tienes que comunicarte, ser asertivo. Hay una conversación pendiente, desde la verdad también, desde la sinceridad y desde expresar lo que tú sientes y lo que tú quieres en función a que no prevalezca lo que otros quieren de ti, sino lo que tú quieres. Porque es como que a veces te dispersas mucho con las energías. Siento que eres alguien como muy conectado, conectada a tus pensamientos, también a la espiritualidad. Y siento que es como que esto te está afectando mucho. Puede ser que tengas ahí un karma familiar. Yo te voy abandonando esta situación o esta relación, ¿no? Algo se quiebra con esa torre, algo ya no funciona y yo siento que es súper importante que si quieres tener un éxito, en tu vida, que si quieres dar un giro, pues abandones y rompas, cortes con esto, que no te aporta, con esto que te abruma, con esto que te da insatisfacción, que te pesa, que te carga, que hay bloqueos, que sientes que no avanzas y súper importante, ¿no? Que tomes decisiones para ir hacia adelante, ¿no? Es lo que me dice. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver más. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy? Opción número uno, bruja negra. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy? Puedes co-crear la vida que te mereces, pero te tienes que rendir a lo que es inevitable, a lo que ya no vibra contigo. Confía en la vida. El universo, la vida te está pidiendo que sueltes eso que ya no es para ti. Nunca es tarde. Siempre es un buen momento para empezar de cero. Yo siento que esto es parte de un aprendizaje. Puede ser que tengas ahí como, bueno, terceras personas o envidias a tu alrededor. Y siento que te tienes que convertir en un protagonista de tu vida, no en una víctima. Protégete, no cedas ante los deseos de los demás o personas a lo mejor que te manipulan o que te llevan hacia, eh, pues a lo mejor cosas que tú no quieres, ¿no? Y suelta el pasado. Siento que puede ser que hayas tenido ahí problemas en el pasado o dificultades o miedos o dudas o incertidumbre y te están diciendo suelta el pasado. Lo mejor que puedes hacer es soltar el pasado y dar la bienvenida a tu nueva versión, porque siento que esto te va a dar más claridad y vas a dar la bienvenida a algo, a una versión más potente de ti, más segura y más evolucionada. Una versión mejor. Opción número uno, bruja negra. ¿Qué tiene para ti? ¿Qué mensaje tiene para ti el universo hoy? El observador. Obsérvate a ti misma, a ti mismo y actúa en función de lo que quieres materializar, de tus deseos, de lo que quieres conseguir ahora mismo. Siento que eres alguien como muy leal a tus creencias, a tus valores. Mantente firme y mantente así, me están diciendo. Para todo hay una razón de ser y siento que esto es parte de tu aprendizaje. Viene una transformación. Fíjate de tu intuición, guíate por tu intuición y aunque en un primer momento tú igual esto lo veas como un quiebre o una pérdida, vas a tener mucha más libertad. Siento que es como que vas a dejar responsabilidades atrás porque yo siento que aquí, en esta situación, es como que tú tienes mucha responsabilidad, siento que te estás como agobiando mucho, como que te veo como que es una situación que ya no vivirá contigo, o una conexión, o una relación, y es como, estoy poniendo mucho de mi parte y al final esto no va a ningún lado, y me estoy cansando, ¿no? Algo así veo.
Entonces, bueno, te dicen que tienes que tomar decisiones en función a lo que quieres en tu vida y a lo que ya no vibra contigo. Es lo que me está marcando mucho en esta opción. Opción número uno, bruja negra. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo hoy? Opción número uno, bruja negra. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo hoy? Revela lo que necesite verse. Yo veo que hace falta una conversación desde la comunicación, desde la asertividad, desde la sinceridad. Puede ser que hables con alguien y le digas lo que quieres, que te expreses además una postura muy asertiva, hablando tranquilamente, no poniéndote irascible ni levantando la voz, pero sí que poniendo límites y diciendo a la otra persona lo que quieres. Y es una conversación, te digo, inevitable. Puede ser que este final duela, ¿no? Pero es necesario, me están diciendo. Es como que me están diciendo también que lo que pierdas ahora te estaba impidiendo ganar algo más grande, ¿no? Es decir, bueno, tengo que perder ahora esta relación, este trabajo, esta situación, ¿vale? Porque veo varias opciones. A lo mejor, pues bueno, es que estás en pareja y estás mal, o es una relación, un vínculo que no va hacia ningún lado y hay que romperlo, ¿no? O es lo que me están diciendo, que lo recomendable sería romperlo. Y va a venir algo más grande más adelante. Reflexiona sobre tus prioridades. Al final es eso, ¿qué es lo que quieres en tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? Deja atrás el pasado y guíate por lo que te hace feliz, vuélvete loco, sé humilde, porque eres ante todo alguien increíble, pero tienes que ser humilde y darte cuenta de tus prioridades, de lo que verdaderamente te interesa, y siento que vas a hablar menos, vas a tener conversaciones como más específicas, pero vas a tener una temporada de sentir más, ¿no? De liberar bloqueos también, fíjate. Siento que estamos en temporada de crisis, en temporadas de dejar atrás ciertas cosas que ya no vibran, y en esta opción pues es lo que me están marcando. Por ejemplo, lo que te digo, una relación, un trabajo, algo que ya no vibra contigo, ya no lo puedes sostener más. Llevamos, ya te digo, esta temporada de eclipses, hemos tenido dos eclipses, hoy ha habido el eclipse de luna llena en Virgo, estamos en Mercurio retrógrado, estamos, bueno, pues en momentos que nos pide la vida el dejar atrás, ¿no? Lo que ya no vibra. Así que, bueno, es lo que me dicen. Opción número uno, bruja negra. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Voy a sacar para ti una carta. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, voy a sacar una carta para ti a ver qué te quieren decir. Coméntame también qué opción elegiste, si quieres. Y vamos a sacar una carta para ti. ¿Qué nos dice? Opción número uno, una carta para ti. Pluma, piensa primero antes de juzgar. Bueno, siento que te has sentido como muy juzgada o juzgado, y también te están diciendo bueno, a veces son opiniones de los demás, que no te sientas, no sientas, no sientas que es la realidad, ¿no? Muchas veces nos sentimos juzgados, muchas veces nos sentimos muy cuestionados, ¿no? Em, pero bueno, siento que es opinión de otras personas. Mira, fuego de bruja, defiende tu postura. Y al final lo que me están diciendo es qué te apetece hacer en tu vida. Defiende tu postura, no permitas que nadie te pise a la hora bueno, de que no te valoren, o de que no te cuiden, o de que no te quieran, ¿no? Ya sea en una relación de trabajo, en una relación amorosa, o en una relación con otra persona, aunque no sea de ambos, ¿no? O en una situación. No permitas que nadie te pise, no permitas que nadie te infravalore, y defiende tu postura siempre. Lo que tú crees más adecuado para ti y tus valores, es lo que me están diciendo al final, ¿no? Opción número uno, bruja negra, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme. Comparte con alguien si crees que le pueda ayudar este vídeo.
y nos vemos en próximos interactivos. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Opción número 2, bruja morada. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ti en el día de hoy. Vamos a ver. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo en el día de hoy? Opción número 2, bruja morada. Yo siento que estás como entrando en una energía diferente, ¿no? Siento que es como que por tu parte llevas tiempo pensando, analizando con ansiedad, hay algo que te preocupa, pero es como que se está fortaleciendo una parte de ti, una mejor versión de ti, ¿no? Y vamos a ver más, espera, vamos a ver más. Siento que lo has pasado mal, que has sufrido, que a lo mejor no has tenido el reconocimiento o no has tenido, no han salido las cosas como tú esperabas o a ti te gustaría, ¿no? O te gustara que se solucionaran o que fueran de otra manera ciertas cosas, pero me hablan de avances, me hablan de que algo que pediste en silencio empieza a materializarse, te veo como conectando mucho contigo, pero yo veo avances. Puede ser que hagas un viaje, si te apetece o si está en tus planes de futuro. Que te va a venir muy bien, que te va a hacer reconectar contigo, ¿no? Vamos a ver más. Ha habido muchos bloqueos, yo siento que lo has pasado mal, pero todo llega poco a poco y yo veo que ahora estás en un cambio muy marcado, que te has dado permiso para crecer, para avanzar, como con mucha fortaleza. Ahora estás segura de ti, ahora es como que has crecido, has evolucionado y siento que es como que un deseo se va a hacer realidad, siento, o algo que pediste en silencio va a empezar a materializarse. Llega despacio, poco a poco, pero es como que sí, tú llevas pensando, pues a lo mejor, imagínate un nuevo trabajo, una nueva relación, siento que algo que tú has pedido se va a materializar, siento que algo que a ti te apetecería que se cumpliera, que tú vas a avanzar en esa dirección, aunque vayan las cosas lentas. Veo que en el pasado no lo has conseguido o te ha costado mucho avanzar hasta aquí, has tenido que romper con ciertas situaciones, abandonar ciertas personas a lo mejor en el tema laboral o en el tema de amor. Ha habido muchos conflictos, pero yo siento que tras indecisiones, tras no saber qué hacer con tu vida, es como que ahora ha llegado el momento de cosechar, ¿no? De cosechar lo sembrado y viene un cierre de ciclos bastante importante y un éxito para ti. Fíjate, ya me lo están diciendo. Puede ser una nueva relación, o una relación que nos ha dado que se vaya a dar, ¿vale? Porque me sale aquí los enamorados también, me habla de el éxito, un cierre de ciclo muy importante con este mundo, ¿vale? Entonces me dicen, no te preocupes porque un deseo o algo que has pedido ya está en camino y se va a dar cuando menos te lo esperes, siento. A ver, para algunos puede ser que tarde un poquito más, me dicen, o que lleves tiempo esperándolo. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti ahora mismo? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo ahora mismo? Bueno, pues siento que has tenido que pasar por momentos duros para darte cuenta de ciertas cosas, pero has crecido, has avanzado con esta resiliencia, has dejado atrás dependencias, que a lo mejor personas tóxicas, te has dado cuenta de que ahí no era. Siento que llevas tiempo aprendiendo y avanzando y evolucionando. También me están diciendo que vas a tener como más claro todo, ¿no? Y siento que es como que ya te digo, em, vas a avanzar y vas a evolucionar. Viene un cierre de ciclo muy marcado y viene, ya te digo, algo que llevas pidiendo tiempo que va a ser para ti. También me dicen que te vas a dar cuenta de muchas cosas, ya llevas tiempo dándote cuenta, vas a tener revelaciones importantes, vas a ceder el control, siento que puede ser que, que te hayan traicionado o en el trabajo o algún compañero o en el amor, ¿vale? Y es como que te vas a dar cuenta más de todo, llevas tiempo trabajando en ti. Recuerda que son interactivos generales, si no resuena contigo, esta no es tu opción, o si no, tienes que adaptar mucho lo que te estoy diciendo. Puede ser que a lo mejor no todo resuene, ¿vale?
Si no puedes escoger la otra opción, o puede ser que no haya mensajes en ninguna de las opciones, o en las dos. Tenedlo en cuenta, podéis ver las dos y elegir la que más os se adapte a vuestra situación. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene para ti hoy el universo? Siento que puede ser que hayas estado mal de salud, incluso que hayas somatizado, porque te veo incluso durmiendo mal, con dolores de espalda, con agobio, ansiedad, pero te veo mucho mejor, has reconectado contigo, como te digo, los próximos días, semanas vas a estar con mucha fuerza, se va a renovar como tu energía y vas a romper con vínculos tóxicos y bloqueos kármicos, ¿vale? Es lo que te digo. Y vas a conectar mucho con tu corazón, con tus emociones, con tu esencia. Vas a dejar a un lado las traiciones, vas a evolucionar mucho. Siento que ya vienes de un proceso de evolución, ¿no? O sea, esto no es de ahora. Es un proceso que lleva tiempo, llevas tiempo haciéndolo y lleva tiempo procesándose, ¿no? Es algo que no es de la noche a la mañana que de repente aparezca esa evolución, ¿no? Siento que llevas mucho tiempo trabajando en ti, conociéndote, avanzando hacia un conocimiento sobre ti, sobre lo que quieres, sobre lo que te hace feliz, dejando atrás ciertos patrones limitantes, ¿no? Y siento que no lo has pasado bien, sobre todo en el tema de las traiciones. Pueden ser amorosas, en el trabajo, o con amistades, familia, adáptalo. O con todos, en general. Socio número 2, bruja morada, ¿qué viene para ti? Uy, ¿qué viene para ti? ¿Qué mensaje tiene el universo, perdón, para ti hoy? ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy? Socio número 2, bruja morada. No necesitas salvar a otros, necesitas comprenderte, reconstruirte. Siento que puede ser que haya personas que no van a cambiar, ¿vale? Y tienes que aceptar eso. O que no quieren cambiar o que no van a cambiar sin más. Entonces, siento que lo que te están diciendo es que tienes que creer en ti para crear la vida que te mereces, amar tu sombra, amar tus defectos y estar muy orgulloso, orgullosa de hasta dónde has llegado. Que no te juzguen, que no te infravaloren. Siento que has tenido ahí como un entorno que no ha sido el más favorable muchas veces y siento que te tienes que despegar de ese entorno, tener una relación contigo de autocuidado y de subir tu autoestima, también me dicen, y olvidarte de los fantasmas del pasado, ¿vale? No busques la persona ideal o la persona correcta, ya vendrá hacia ti si no tienes a nadie en el amor y quieres enamorarte. Y si tienes a alguien en el amor y no están funcionando las cosas, me están diciendo que poco a poco, ¿no? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo hoy? Que no te agobies en ese sentido, ¿no? Eres alguien muy sabio, muy sabia, potencia esto, me dicen. Yo te veo como creando la libertad que quieres, la libertad que te mereces, sin ataduras y una libertad que te va a dejar, que te va a dejar ser tú misma, evolucionar. Viene una transformación, vas a liderar tu vida y vas a enfocarte en aquello que quieres conseguir, vas a dejar a un lado los miedos y siento que vas a tener relaciones como más de igualdad, ¿no? O sea, es decir, más equilibradas. Yo te doy, pero tú me das, es una relación más estable, más, no digo de amor, en algunos casos de amor, pero en otros bueno, pues a lo mejor pues familia, trabajo, como te digo, adáptalo. Va a haber muchas conexiones con otras personas, siento que vas a estar como muy conectado también contigo mismo. Vamos a ver más. Siento que, ya te digo, hay un deseo ahí para ti que yo siento que se va a hacer realidad, ¿eh? Algo que, bueno, algo que llevas tiempo esperando, que has pedido, yo siento que se va a hacer realidad. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti hoy?
Perdona, libera, suelta, perdona y perdónate. No cargues con culpas, con miedos. Abraza el fluir de la vida, siga adelante, abrázate y abraza a los demás, a aquellas personas que te quieren, que te cuidan, cuídales también y brilla. Al final me dicen que tienes que brillar, que ahondes más en lo que te interesa, en tus prioridades, en lo que te hace feliz y que te vuelvas loco con eso, ¿no? Que apuestes por una mejor versión de ti, por ese avance y que creas en tu buena suerte, porque siento que hay veces que es como que piensas, ay, es que no me van las cosas como a los demás, ¿no? No te preocupes, todo llega y todos son parte, todo es parte de tu aprendizaje y de la vida. Apacigua tus emociones, esas emociones que a veces te dicen, pues eso, no sirves, no vales, o es que no tienes suerte, o no estás preparado, preparada para esto. Conoce tu valía, eres alguien increíble, maravilloso, maravillosa, no dudes de ti y honra tus sentimientos. Al final, bueno, pues si sientes a veces que no puedes o que estás mal, reconoce esos sentimientos como tuyos propios y siente que a veces está bien no poder, ¿no? O a veces está bien no poder con todo y no exigirse tanto, ¿no? Es lo que me dicen. Así que avanza siempre y si tienes que pararte para descansar, no dudes en hacerlo. Es que yo veo aquí en esta opción como que vas a hacer un viaje, un descanso, unas vacaciones que te van a venir muy bien y que las vas a necesitar, ¿eh? Me dicen, a lo mejor es lo que llevas pidiendo tiempo, esas vacaciones o ese descanso que viene para ti. Opción número dos, hasta aquí tu lectura. Voy a sacar por último una carta para ti. Bueno, recordarte que son interactivos generales, si no resuena contigo esta no es tu opción. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Y si quieres comentarme qué opción elegiste, vamos a ver. Un- Vamos a sacar una carta para ti, a ver qué nos dice. La opción número dos, bruja morada. Una carta para ti. Mural, sé tu propia prioridad. Al final lo que me están diciendo es que mires por ti, por tus intereses, que siempre te priorices, que subas tu autoestima, que te preguntes qué es lo que te hace feliz, que te preguntes cuáles son tus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que te apetece hacer en cada momento? Que te pongas en primer lugar, que a veces te olvidas de ti. Defiende tu postura. No vayas al ritmo de otras personas o porque sea lo común hacer esto, yo lo hago, porque mi familia quiere que estudie esto, yo lo haga, o que trabaja aquí, pues también, imagínate, por ponerte un ejemplo, tu familia tiene una empresa y tus padres, tu entorno quiere que trabajes en esa empresa, igual a ti no te apetece, ¿vale? Defiende tu postura y bueno, te he puesto un ese ejemplo, pero igual pues otros ejemplos, ¿no? Me tengo que comportar de esta manera, pero yo no quiero hacer esto. Entonces defiendo mi postura, mis intereses, mis valores, lo que yo quiero hacer en la vida, ¿vale? Porque es lo que a mí me hace feliz, ¿no? O me va a satisfacer, no lo que tú quieres conmigo, sino lo que me apetece a mí. Esto tenlo muy en cuenta, porque a veces nos dejamos llevar por lo que quieren otras personas y nos olvidamos de nosotros, o lo que esperan los demás de mí también, ¿no? Opción número dos, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado. Comparte con alguien si crees que le puede también ayudar o que le puede gustar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Gracias por todo, que vaya muy bien. Hasta pronto.